Cuando Lodi me hablaba de esto, yo olvidé totalmente que tenía varios compromisos para hoy. Pero era imposible decirle, incluso la saludé, creo que fue muy temprano en la mañana, para decirle que si podíamos hacer un rejuego. Y ella justo me dijo, quiero también decirte que vamos a llegar un poco más tarde. Quiere decir que los planes de Dios siempre son perfectos. Yo quiero que te acomodes ahora, quiero que como que entres en este momento. Yo no sé cómo tú vienes cada jueves aquí, cómo tú decides ser Tabor, y ni sé tampoco por qué lo decides. Lo que quiero decirte es que es un plan perfecto de Dios. Cuando me preguntaban de qué vamos a hablar, pero ¿de qué hablamos? Me llegó rápidamente la palabra desierto. ¿Por qué? No sé. Lo que estoy clara es que Dios sabe por qué puso ese tema en mi mente. Y esta mañana, mientras oraba un poco para compartir palabras con ustedes, yo decía, pero ¿cómo puedo hablar del desierto si justamente en este momento de mi vida yo me siento totalmente desconectada a nivel de intimidad con Dios? ¿Cómo es posible que el Señor me llame a hablar con gente de Él cuando yo siento que nuestra relación de amores está seca? Yo siento y lo sentí así. Cuando venía un poco a reunirme con ustedes, pensaba en que hace unos años yo le pedí al Señor que me ayudara, o sea, que me prosperara en la vida. Y el Señor empezó a prosperarme. Y yo dije, Maciel, cuidado. Si Dios te está prosperando, tú no puedes dejar de bendecir a quien te está prosperando. Y sobre todo cuando tú se lo has pedido. Quiero compartir contigo el valor del desierto. Estoy segura que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida espiritual hemos vivido plenamente en el desierto. Y yo te hablo de desierto y rápidamente tu mente se va a ese lugar tan espacioso, lleno de arena, solo arena, un sol que arde y nada más. Eso mismo pasa cuando Dios nos lleva al desierto. Posiblemente esta noche tú estés viviendo un desierto. Posiblemente en tu vida hoy hay un desierto. Un desierto que te hace pensar que ni siquiera Dios existe, ¿eh? Que tú y yo estamos aquí sentados y escuchamos una palabra, pero hay otra vocecita que te dice, ¿y será verdad que ese tipo en el que tú dices que cree y que está ahí ayudándote? Piénsatelo bien, que posiblemente no esté. Hace 4 años para mí el desierto era infernal. Yo entendía que no había ningún propósito en estar en ese lugar, en sufrir, en que mi vida era mucho más precaria, era mucho más difícil. Era mucho más difícil. Yo le pedí a Dios cosas muy puntuales y no aparecían. Y una vez escuché esta palabra que quiero compartir contigo. Esa silla dice padrino. Un padrino es una persona que cuida a uno. Es posible que aquí haya un ángel también cuidando a Tabor. No sé, por casualidad dice padrino y la silla está en blanco. Todo es diosidencia, nada es casualidad. Esta palabra que yo siempre la había escuchado y sé que cuando la empiece a leer tú también te vas a acordar de ella. Cuando la escuches, solo te invito a que pidas el Espíritu Santo. Porque sé que en esta hora y en este momento la presencia de Dios está en este lugar.
Muchas veces llegamos aquí y no entendemos por qué ni para qué, y a veces mecánicamente, pero Dios siempre está cuando tú lo llamas. Esta lectura es del profeta Oseas. Dice: por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas. El valle de Acor lo haré puerta de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Palabra de Dios. Esa palabra a mí siempre me impresiona. Dice el profeta Oseas que la llevé al desierto y allí le hablaré al corazón. ¿Tú sabes qué significa eso? Que el proceso que tú y yo hoy estamos viviendo es el mejor escenario para encontrarnos con Jesús. Cuando yo escuché esa palabra por primera vez, estaba de misión en casa de convivencia, viviendo un perfecto infierno espiritual. Y cuando yo escuché esa palabra por primera vez, fue impresionante, porque el Espíritu Santo me regaló la gracia de entender que ese momento era necesario para yo encontrarme otra vez con Dios. Cuando el pueblo de Israel, el Señor los saca de Egipto, ¿qué pasa? El pueblo sale de una esclavitud, de un rey que lo tenía ahí, bajo sol y sereno. Y los lleva ¿a dónde? Al desierto. Y el pueblo dice: ¿y para esta pendeja tú no sacaste de ahí? Oh, pero si tú no tenías ahí, por lo menos ahí no daban ajo y cebolla. Pero ahora tú nos has metido en un sitio donde no hay nada que comer. ¿Para qué me traes aquí? ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor: ven acá, papá, pero tú debiste de dejarme mi otra vida? Era mucho mejor. No había tanto compromiso y tanta responsabilidad, y que de eso de ser cristiano, de eso de poner la otra mejilla, era mejor, mi hermano, que yo le daba 2 galletas a cualquiera. Cuando el pueblo va al desierto, empieza el proceso donde verdaderamente Israel tenía que ponerse de cara al Señor. Porque dice que ese grupo que salió era el remanente que Dios había elegido para salvar. ¿Tú escuchas lo que yo te estoy diciendo? Que si tú estás viviendo hoy el desierto, es porque Dios te eligió para salvarte. Cuando a mucha gente el sufrimiento le parece asqueante, para el cristiano el sufrimiento es la prueba perfecta de amor. Yo te vuelvo a repetir, no sé con qué propósito vienes aquí los jueves. Yo no sé con qué propósito tú decides sentarte en esa silla a escuchar una palabra de parte de Dios para tu vida. Cuando yo entré al desierto, yo me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? Y luego tuve la oportunidad de ver la película de ¿Quién es mi patrona? El día que nací es el 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes, que es la patrona de los enfermos. Fui a ver la película de Santa Teresa de Lisieux. Esta monja que tenía un problema, una enfermedad de úlcera, y era repudiada por las mismas hermanas del convento. Y para mí fue impresionante ver cómo esa monja decía: bendito Dios, que en medio de mi enfermedad también sufro el repudio de mis mismas hermanas. Porque ella veía que viviendo el sufrimiento en el amor se encontraba con Jesús. Y ella, en medio de su dolor, ¿qué le tocaba? Atender a las monjas enfermas.
Ella amaba su desierto. Quiero decirte con esto que no huyas del desierto que Dios te está presentando. Porque el pueblo de Israel fue al desierto y dice el profeta Oseas que le hablaré al corazón para que se enamore otra vez de mí. Cuando un hombre va al desierto es porque Dios necesita otra vez volver a enamorarte. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú y yo no entendemos la misión de estar en el desierto, ¿qué viene? La exigencia a Dios de que Dios haga mi voluntad. Quiero agua ahora. Eso le dijo el pueblo de Israel a Moisés. Agua ahora. Agua ahora. ¿Y dónde? ¿Cómo te doy agua? ¿Cómo te doy agua si aquí lo que hay es arena? Y muchas veces tú y yo le decimos a Dios, ahora agua, de donde sea. Y Dios te dice, quiero que aprendas a vivir primero de mí, que yo no te voy a dejar morir. Aunque no haya agua, no tendrás sed jamás. Dice la palabra de Dios. El que bebe de esta agua, le dijo a la mujer en el pozo, no tendrá sed jamás. Cuando tú y yo estamos en el desierto, Dios te está diciendo, yo te voy a suplir, pero tienes que aprender a caminar en este proceso. Luego el pueblo dijo, un Dios ahora, uno que resuelva, uno que meta mano. Por eso tú y yo empezamos a hacer papeles y nos vamos por la vuelta en México. Un Dios ahora que nos resuelva la vida. La vuelta en México. Yo necesito vivir en España, en Italia, en Canadá. Una mejor forma de vivir. Otro Dios ahora. Y te vas y te mueres. Porque tú quieres otro Dios. Cuando un cristiano es llevado al desierto, es porque Dios quiere volver a tener una relación de amor contigo. Si tú estás viviendo un proceso, permíteme decirte que es el mejor momento para volver a encontrarte con Dios. Yo no sé cuál es tu proceso, ni sé tampoco de qué tú te quejas ahora. En tu proceso de vida, de gente que anda ahí caminando, ¿de qué tú te quejas ahora? ¿Qué es lo que a ti te duele? Y dice la palabra de Dios, volverás a acordarte de mí como en los días de tu juventud. Cuando el Señor te lleva al desierto, vuelve y te limpia y vuelve y te trae renovado. Sí y solo sí tú y yo entendemos todo lo que pasa en ese trayecto. Hay otra palabra que quiero compartir contigo, que es de Isaías. Dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decile bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto, abrid camino a Yahvé. Palabra de Dios. Eso está en Isaías 40. El desierto parece castigo, parece un castigo de Dios. No es un castigo de Dios. Hay una certeza en medio del desierto y es que la voz de Dios vuelve sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Cuántas veces yo hoy, y lo recuerdo como ahora, la primera vez que estuve con ustedes, les decía que ese día yo sentía que no tenía que estar aquí? Hoy igual que me arropó el llegar a la iglesia, llegar temprano a la misa, yo decía, Señor, pero ¿cómo tú me amas? Que no estoy tan cerca de ti, tú me permites hablarle a la gente de ti. ¿Cuánto amor tú tienes para conmigo? Por eso quiero decirte
que la situación que tú estás viviendo, y no es una situación, no vayas a buscar algo fuera de lo normal. Busca lo que está pasando en tu vida común y corriente. En esa realidad Dios está presente. Tú estás viviendo una situación hoy en tu vida y por eso tú vienes los jueves aquí. No hay casualidad. Tú no vienes aquí ni porque eres bueno, ni porque eres obediente y mansa paloma. Tú vienes aquí porque tú tienes sed de beber de esta agua. Si no, no vinieras, porque a ti aquí nadie te paga. Tú vienes aquí porque Dios necesita hablarte al corazón otra vez. Porque tú tienes un desierto y Dios necesita regarte. Por eso tú y yo llegamos aquí todos los jueves. Si no, no hay forma. ¿Para qué vienes? Ahora yo te voy a decir, no tiene ningún sentido venir a tu desierto y no sacar el valor que tiene haber pasado por ese desierto. Si tú y yo no vamos a hacer nada con lo que Dios nos mostró, ¿para qué estar aquí? El pueblo de Israel vio hasta el ángel pasar por su casa de largo y el ángel de la muerte no tocó la tuya. Nada te pasó. Te puedo mencionar ahora que tú has vivido muchas situaciones en tu vida que habías podido morir y Dios no te lo permitió. Y no solo una muerte física, una muerte espiritual. Tú y yo hemos vivido muchos procesos en nuestra vida espiritual que pudieron alejarnos para siempre de la iglesia. Incluso en nuestras vidas hay personas que nos han marcado dentro de la iglesia para que jamás volvamos. Y Dios ha utilizado a otros para que esa misión no se termine. Quiere decir que cada vez que tú te has visto en el desierto, Dios ha ido a darte pan y agua. Pan y agua. Y mira qué tan bueno es Dios que al pueblo de Israel le dijo, no guarden maná para mañana. No guarden maná. Que yo te voy a proveer maná hoy, mañana y siempre. Cuando el pueblo no entendió, recogió y guardó. ¿Y qué pasó el otro día? Se pudrió. Cuando tú y yo hemos guardado en el corazón lo que a Dios no le interesa que guardemos, ¿qué pasa? Se nos pudre el alma. Cuando Dios ha visto que tú y yo hemos guardado situaciones y emociones que no tenemos que guardar, nos secamos. Ese es el valor del desierto. El desierto es el único espacio que nos acerca a Dios. El desierto llevó a Jesús a la cruz. Y en la cruz había gloria. ¿Qué pasó en el desierto? Las tentaciones de Jesús. Las tentaciones más fuertes de un hombre. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pero tú eres el Hijo de Dios, mi hermano. Pero tírate. Es que si tú te tiras, los ángeles que tiene tu papá te van a levantar. ¿Cuántas veces el diablo a nosotros también nos ha tentado en el desierto? Y nos dice, mi hermano, coge eso por la izquierda, que Dios te va a defender. Mi hermana, tal cosa, que Dios ese no es tu papá, Él te va a defender. La primera tentación. Nos tienta el demonio en el desierto. Cuando el demonio ve que tú y yo no resistimos a esa tentación, entonces viene el verdadero cristiano. Tú y yo somos conscientes de cuántas veces el demonio nos ha tentado y en qué nos ha tentado. Quiero decirte esto para que no vengas aquí simplemente a sentarte. Tienes que venir aquí a forjar una armadura de cristiano. Porque óyeme lo que te voy a decir. En el mismo instante que tú decidiste pisar este lugar,
Tienes una marca que jamás será borrada. Dios jamás te va a soltar. Tú te puedes ir a donde te vayas. Puedes ir a otra religión. Óyeme, donde tú quieras. Y volverás a este mismo lugar. Yo duré 11 años fuera de la iglesia. Yo no sabía dónde iba a ir. Fui a todas las iglesias evangélicas. Buena Nueva, Monte de Dios, la iglesia del pastor Carlos, el pastor que es famoso de la Z, Carlos Peña. Fui a todas las iglesias evangélicas. Y dice el profeta Isaías que antes que naciera, ya en el vientre de tu madre Dios te conocía. Tú te puedes ir donde te vayas y volverás a donde Dios te llamó. Por eso cada jueves debe tener una intención tú estar sentado en este lugar. Por eso cada jueves debe tener un valor venir a este lugar. Y el desierto por el que tú estás viviendo, si tú no le has puesto nombre, tienes que ponerle nombre, porque el desierto tiene valor. El desierto es el área de entrenamiento de todo cristiano. No hay un cristiano firme y fiel si no ha vivido desierto. Nadie puede hablar de la gloria de Dios si no ha vivido la cruz de Cristo. Eso es mentira. Nadie puede decir que Cristo resucita si no va al Calvario. Quiere decir que el Calvario tuyo es lo único que te va a permitir salir del desierto. ¿Y qué es el Calvario? La gente lo dice. Esto es un Calvario que yo estoy viviendo. El Calvario es lo que te hace sufrir. El Calvario es lo que te somete. Y cuando una persona se somete a su voluntad humana, entonces sale ¿qué? La voluntad de Dios. Y tú y yo lo hemos vivido. Lo único es que muchas veces se nos olvida ponerle nombre a ese proceso del cual Dios nos está sacando. Y tú dices, ¿cómo yo me puedo parar aquí y decírtelo? Porque yo he sido una cabezadura con Dios. Yo he sido cabezadura con Dios. Yo estoy aquí. Estoy desde los 13 años en la iglesia. Y Dios siempre me ha cuidado y me ha abierto la puerta y me ha dicho, coge por aquí. Y cuando yo voy para allá, me va mal, porque Él me dijo que fuera por ahí. Y me pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Le pregunto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sacaste de allí? Y se me olvida agradecerle a Dios. Se me olvida decirle, Señor, gracias por el desierto. Gracias por el proceso. Porque el proceso es lo único que te va a hacer hablar de Dios. ¿Cómo tú vas a hablar de Dios si tú no sabes si Dios salva, si Dios sana? ¿Cómo tú vas a hablarle a la gente de Dios si tú nunca has sentido la presencia de Dios? La presencia de Dios únicamente no es pararte aquí que el Santísimo esté y que tú dices que la piel te dio, ay, me engranojé. Estoy engranojado. Para hablar de Dios hay que meterse en el jodido proceso que tú estás viviendo. Eso es lo que te lleva a la gloria para decirle a otro que Dios es real, que Dios existe. Solo te invito esta noche que cuando llegues a casa hagas una pausa y te preguntes cuál es el desierto que estás viviendo. Cuando todo está muy bien, todo está muy mal. Si tú me dices ahora, mira Maciel, yo estoy fenomenal, todo me va bien, estoy rulay con todo, estás mal. Estás mal. Tu vida de fe está mal. Y dice la palabra de Dios que tú o eres frío o eres caliente.
Si estás en tibieza, Dios no quiere nada contigo en tu tibieza. Dice que lo tibio lo vomito, dice el Señor. Si tú no estás viviendo un desierto hoy, mira a ver que estás viviendo una doble vida. Porque el que no vive desierto es porque se acolchona en otra cosa. Toma la vida en serio, la vida nada más hoy. Mañana no existe. Yo te puedo ver aquí, ahora, y ahorita me da algo y muero. Mi vida terminó. Cuando venía hacia la iglesia, observaba sobre el techo de la parroquia las montañas y decía, es perfecto. ¿Cuántas horas nos pasan sin contemplar la belleza de Dios? El desierto permite que cuando tú salgas de esa arena, de ese caliente y de ese sol que quema, tú puedas ver el jardín del Edén que Dios creó para ti y para mí. Porque dice la palabra de Dios en el profeta Oseas que yo te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Esa palabra a mí me emociona porque dice Dios que no me va a dejar sola. Me dice Maciel, tú no estás sola. Estás en el desierto, pero yo te voy a hablar al corazón. Tu corazón no se va a secar. Tienes que aprender a escucharme. Y con esa palabra quiero dejarte esta noche. Ve a tu casa y vuelve a leerla. Oseas 4, 18, 19 me parece, o 2, 18. Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Hoy descubre qué Dios te está diciendo en ese desierto. Si ya lo descubres, has ganado parte de la batalla. Gracias por no dormirte. Gracias por no dormirte. ¿Quieres una pregunta? No sé qué me pasó anoche. Yo me acuesto siempre temprano, un día de semana, estoy trabajando muy forzado, pero algo me decía anoche, quédate despierto. Y me llegó esto, que lo voy a compartir por aquí. No sé, yo creo que fue como que Dios me habló y me dijo esto. En Juan 6:35. Me hablaste ahorita de la mujer del pozo. Del pozo. Que dice que el que bebe de este agua nunca tendrá sed. Esta cita bíblica me llegó a las 3:05 de la mañana. Muy bien. Poder dormir. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y esta mañana cuando lo dices en el grupo Tabor, sube tu flyer diciendo que va a hablar sobre el desierto y que no conoce esta característica tuya de sobre cómo poder charlar con nosotros y eso. Y yo por primera vez y me encuentro raro cómo Dios me acuesta tarde diciéndome esto y esta mañana me levanto sobre el que me va a hablar del desierto. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Para dar el secreto que mi familia hemos pasado procesos de difícil. gloria. Hemos pasado con mi hermano fue pelotero, mi hermano botó mucho dinero. Hemos pasado momentos difíciles, en un año se nos murieron 5 familias. Y para mí como que Jesús me estaba preparando en ese desierto. Y en enero de este año conocí lo que es la familia Tabor. Y te digo que ha pasado muchas cosas bonitas desde enero para acá. También me alejé mucho de la iglesia. Yo era un joven muy activo y fui preparado dentro de la iglesia con mis abuelos, que gracias a Dios. Y cuando volví, me sentí como que volví a la casa. Y como que Dios en ese desierto me estaba preparando aquella vez para volver. Claro. Y gracias a la invitación de los muchachos, me fui de misión. Y uno de los momentos que he sentido más a Dios es de anoche para acá. Porque mira cómo tú hablas sobre el desierto, mira cómo tú me hablas a mí directamente. Y me llega esa cita bíblica que me está hablando de que hay que prepararse, que Dios no quiere Dios. tibio y todo eso. O sea que es como algo como que llega a la mente mía y como que me ha tocado esta noche. Es uno de mis mejores momentos hasta ahora. Amén. Y Qué quiero bueno. quiero que siga así. Con tu palabra yo fui tocado. O sea que La gloria de me Dios. llegó.
La gloria es de Dios. Gracias a Dios por eso. Así que, La gloria es de Dios. Miren, lo que él acaba de decir es parte de lo que el desierto permite. Cuando tú y yo sabemos aprovechar el desierto, viene una gracia del cielo. Se llama discernimiento. ¿Sabe por qué él ha podido discernir mientras está ahí sentado? Que quien habló con él esta madrugada fue Dios. Mira, cuando tú estás en el desierto y lo sabes vivir, Dios no te va a dejar solo. Fíjate cómo Dios le dio una palabra. El que come de este pan y bebe de este vino, quiere decir que Dios a él le está diciendo, yo soy lo único. y mira cómo tú late sobre el agua que nunca te hace. En Dios nunca habrá coincidencia. Para Dios eso no existe. Lo que yo te estoy diciendo es que Dios es real. No es la canción que tú cantas en la comunión, presencia real, no, es real. Es de verdad, Dios existe. Y la muestra de eso es que Dios te habla al corazón. Eran las 3 de la madrugada. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado con Dios. El mundo espiritual es real. Las 3 de la madrugada es el significado de que Dios quiere hablarte. A las 3 de la tarde el cuerpo de Jesús expiró, el espíritu. A esa hora entregó, exhaló. Y no es eso, tenía 2 semanas que no venía hasta hoy. 2 semanas. Y mira cómo llegó hoy. Y Dios entendía que no podía dejarte solo. Que no podía dejarte solo. Esa es la misión del desierto. Entender que Dios no te va a dejar solo. Esa es la misión del desierto. Y qué bueno que Dios puede traer el ejemplo así, palpable, para que nosotros lo veamos. Que quien va al desierto y se entrega completamente a Dios y abre el corazón, Dios va y te habla. Estás en un desierto y Dios te habla al corazón. Se cumple la palabra es real, es viva, es eficaz. Ahora falta que tú y yo permitamos que eso se haga carne en uno. Señores, gracias por no soplarse los mosquitos así, hacer así, durante muchas horas. Sobre todo a mi hermano Jabao, Alesseni, que el Señor lo ayudó y no pegó ni medio ojo. De verdad para mí es más que un placer porque Dios lo que hace es que me ayuda. Como les dije, cada vez que vengo aquí es una respuesta de Dios para mi vida, diciéndome, Maciel, no te alejes de mí. Maciel, no me dejes. Maciel, no cambies la ruta. A mí me bendice sobremanera siempre venir con ustedes, porque de verdad yo no tengo nada, nada mío, ni nada que darle a la gente que no sea lo que Dios quiere. La verdad que sí. Tabor, les animo a que el nombre Tabor lo lleven a la gente. El mundo necesita gente joven. La iglesia entiende que, la gente de afuera entiende que esto es para viejos. Los viejos son los que van a la iglesia. Miren cuánta masacre, cuánta gente se está quitando la vida. Mira cuánta gente mata a otro. Mira el caso más reciente de la odontóloga y su marido. Ese hombre se le metió en el medio a esa jipeta, se paró, se apió, no le importó que su hija estaba ahí en el asiento y la mató, la acribilló. El mundo no necesita palabras lindas, el mundo necesita gente que dé la vida por Cristo. Hay mucha gente, así como tú y como yo, que ahora, a esta hora, están consumiendo marihuana. Se están drogando porque no entienden la misión de su desierto. Hay mucha gente a esta hora que está pensando suicidarse de la forma que sea. En Baní una pareja se suicidó, él se suicidó, la mató a ella primero. Y tú tienes un privilegio de en medio de todo tu dolor y tu sufrimiento, estar sentado ahí. Y esa fuerza solo viene de Dios. Por eso sigan ahí. Sigan ahí. Se vale un día no querer venir. Se vale un día decir, Dios mío, yo no quiero más. Yo no voy para Tabor. Yo estoy cansado de eso. ¿Qué sentido tiene ir? Se vale. Se vale. Eso está bien.
porque entonces al otro día tú vuelves y te levantas y dices, voy. Pero ve y da la vida por los otros. Que Dios les bendiga. Que la Virgen les guarde. Gracias por invitarme.